días, mis amados hermanos. Que la paz y el amor de Dios reinen en el corazón de cada uno de ustedes. Es nuestro anhelo ferviente que Dios sea nuestra guía, que Dios sea el que dirija nuestros pasos y en base a lo que Él ha hecho, a lo que Él hace y hará, deseamos para todos un próspero año nuevo. Pero quiero que esté claro que solo se cumplirán los planes de Dios en su vida y no todos los buenos deseos que la iglesia, que los hermanos, que su familia y que medio Panamá le haya expresado en este nuevo año. Solo los planes de Dios para usted son los que se cumplirán a pesar de que nuestros deseos sean los mejores. ¿Recuerda usted la última vez que se sintió satisfecho, a pleno y gozoso en su corazón? ¿Qué le hizo sentir así? Para la mayoría de las personas, la sensación de bienestar se produce cuando se encuentran en buenas circunstancias, cuando todo les está saliendo bien, espiritualmente, físicamente y económicamente, y muchos incluyen el amor, entre comillas, el amor que el mundo conoce. En esta mañana vamos a tratar de identificar y poner en nuestro corazón cómo tener un año próspero. Y basado en Tercera de Juan, versículo 2, donde Juan allí dedica esta carta a alguien que él amaba mucho. El versículo 1 en adelante dice: el anciano a Gayo. Y es que Gayo apenas escuchaba hablar del anciano, sabía que era Juan. El amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. De segunda de Juan, hermanos, se desprenden tres áreas básicas en que el hombre debe buscar la prosperidad. Estoy seguro que cada uno de nosotros, aún el año no había terminado y estábamos pensando en cómo traer prosperidad a nuestras vidas en el siguiente año. En el año en que estamos empezando y que hoy van 3 días de ese nuevo año. Y la pregunta es, ¿qué fue lo primero que yo y usted pensó en prosperar en este año? Tal vez son muy pocos los que no pensaron nada en que prosperar. Y es que el apóstol Juan menciona 3 áreas fundamentales de la vida del ser humano en que se requiere una prosperidad para tener un año fructífero. Y vamos a empezar con el primero. Y fíjese bien que Juan le dice al hermano Gayo: yo deseo, son mis oraciones, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Una de las áreas en que las personas y nosotros, el ser humano y especialmente el Hijo de Dios, requiere una prosperidad es en el área espiritual. En el área espiritual. El escritor de la Tercera de Juan se identifica como el anciano. Esto fue suficiente para que Gayo supiera que le escribía el apóstol Juan, quien lo consideraba un amado hijo espiritual. Juan lo llama con cariño el amado, a quien verdaderamente amo, a quien verdaderamente amo. Pero ese amor que surgía de Juan tenía una particularidad.
Es posible que Gayo fuera un superintendente o directivo de alguna congregación, aunque la carta no lo describe. Juan lo felicitó porque recibía, hermanos, en su casa a todos los hermanos que ni siquiera él conocía. Y es que el cristiano, para llevar una vida de prosperidad espiritual, requiere de una entrega, requiere de un esfuerzo, requiere de algo incondicional. Gayo recibía a los hermanos que iban de camino a otros lugares a llevar el evangelio, a llevar la palabra de Dios, y este hombre era identificado como el hermano que recibía a los misioneros, a los que estaban de paso para colaborar con el evangelio de la palabra de Dios. Lo veía como una prueba de fidelidad de Gayo, pues los siervos de Dios siempre se han caracterizado por ser hospitalarios. En Génesis capítulo 18, versículo 1 al 8, allí describe que Abraham salió al encuentro de 3 hombres que eran enviados de Dios. Eran enviados de Dios y no lo dudó. No lo dudó. Abraham salió al encuentro y allí les dio comida, les dio cobija y estuvo esa hospitalidad con ellos. También en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2, uno de los requisitos para los obispos es que sea hospedador. Que sea hospedador. No lo contrario es lo que muestra Juan en el versículo 5. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos y especialmente a los desconocidos. Gayo no necesitaba tener una relación personal con las personas que atravesaban su morada para ir a otros lugares. Él los recibía porque estos hombres iban a sembrar la palabra de Dios. Y tenga por seguro, hermano, que Gayo no estaba avisado con tiempo de que irían desconocidos llevando la palabra de Dios, porque no había forma. Él se enteraba cuando ya estaban allí, cuando llegaban allí, y él con amor los recibía y los atendía. Y es que esto era evidente en Gayo, era evidente. En Gayo, que era un hombre fiel al evangelio, a la enseñanza, lo que Juan dijo sobre la hospitalidad de Gayo les mostraba a los hermanos de que él amaba el evangelio. Esto indica que habían cristianos que viajaban con frecuencia entre un lugar y otro y que también partían desde el lugar donde estaba Juan. Y ellos le daban información a Juan de cómo estaban las congregaciones. Entonces, esto en lo que vemos aquí resalta esa particularidad. Y quizás así era la forma como Juan recibía información de cómo estaban las congregaciones, noticia de las congregaciones. Por eso él lo va describiendo en estos versículos. Dice el 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Fíjense bien, Gayo no llamó a Juan, oye Juan, es que vienen muchos hermanos, oye, yo los recibo y les doy el servicio que se merecen. No. Y creo que ni aunque hubiera teléfono lo hubiera hecho, sino que los mismos testimonio de él daban testimonio de su constancia con lo que enseñaba, con lo que hacía. Había esa coordinación, había esa verdadera eficiencia en cuanto a la vida que llevaba Gayo, una vida práctica. Y es que esa es la vida cristiana. A veces decimos somos cristianos, pero vivimos como nos da la gana. Somos cristianos, pero hacemos lo que nos
parece. Somos cristianos, pero hacemos lo que sentimos. Somos cristianos, pero tomamos decisiones conforme a lo que aprendimos cuando estábamos en el viejo hombre. Gallo deja en evidencia que la vida cristiana se lleva a la práctica. Se lleva a la práctica. Y es vista por todos. Es vista por todos, hermanos. La vida del cristiano debe incluir las buenas obras. Versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Cuando prestas algún servicio, óigase bien, y aquí lo generaliza Juan, porque no solamente Gallo les daba hospedaje, sino que les daba la atención debida. Vayan conmigo al versículo 6 en adelante. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales hermanos, a tales personas, para que cooperemos con la verdad. Si ven el versículo 6, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Y con esto estamos seguros, hermanos, que no solamente Gallo les daba hospedaje, sino que les atendía eficientemente con todo lo que se merecía un viajero que llevaba la palabra de Dios. Y es que Gallo era un hermano incondicional. Y esta actitud y este crecimiento que Juan observó en Gallo es básico para la vida del cristiano. No hay duda de que aquellos cristianos preferían quedarse con sus hermanos. Existía algo que se llamaba el mesón, donde solamente era un lugar para pasar la noche. Allá en Génesis capítulo 42, versículo 27, vemos un ejemplo allí. Y estos lugares solamente era para dormir, pero no era que había allí una habitación, no era que había allí una cama donde los viajeros pudieran hospedarse cómodamente, sino que era un lugar donde también se quedaban los animales de transporte que llevaba el viajero, y con la misma, ellos tenían que llevar sus propias cobijas y allí pues dormir en su propia cobija hasta que pasara la noche. No es que era algo cómodo, como hoy podemos decir, bueno, vamos a tal lugar y nos hospedamos allí y pasamos la noche, no. No había ningún tipo de esos servicios. Y entonces, estos lugares eran pésimos, el servicio malo y el ambiente muy inmoral. Así que siempre que podían, los viajeros prudentes se alojaban con amigos y los cristianos en la casa de cristianos. Entonces, Gallo abría las puertas a muchos de ellos, o a todos los hermanos que pasaban por allí llevando la palabra de Dios. Y es que ser prósperos, hermanos, espiritualmente, no solo es desearlo, no solo es desearlo. Hace poco el hermano Camilo dio una exhortación sobre la espiritualidad, sobre quién es espiritual o cómo ser espiritual. Y es que vivir practicando, hermanos, los principios divinos que Dios nos ha dejado establecidos, nos lleva a una prosperidad espiritual. Tal como Gallo practicó la hospitalidad de forma evidente ante los hermanos, así ha de verse nuestra prosperidad espiritual. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, allí nos deja claro que todo cristiano que ama a Dios debe aferrarse al plan divino de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17.
Toda la escritura es inspirada por Dios. Usted no va a buscar un crecimiento espiritual. Usted no va a buscar una prosperidad espiritual en cómo se maneja el mundo, en cómo se maneja la gente que lo rodea, en cómo se manejan los vecinos, en cómo se manejan sus amistades, en cómo piensa usted. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. No es que por naturaleza usted va a hacer buenas obras. Dios ha puesto el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que a través de él seamos guiados a toda verdad, y toda la verdad está en la palabra de Dios cuando es bien interpretada. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Deja muy en claro, hermanos, que usted y yo tenemos todo lo que necesitamos para ser prósperos espiritualmente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, con toda bendición espiritual, querido hermano. A usted no le falta nada, Dios se lo dio. Asegúrese de ponerlo en práctica. Asegúrese de vivirlo porque Dios lo ha puesto en usted. Porque Dios nos ha dado todo, dice el apóstol Pedro en la segunda carta. Todo Dios nos los ha dado. Entonces, es necesario que usted aprenda a identificar de que necesita crecer espiritualmente. Luego Juan, volviendo al capítulo, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, oiga bien. Y es que cuando empieza un nuevo año, todavía vamos por marzo, abril, y la gente te dice, oye, feliz año nuevo y que tengas un próspero año nuevo. Pero como dijimos al inicio, nada de nuestros deseos se cumplirán en usted o en mi vida, sino lo que Dios tiene planeado para usted y para mí. Que tengas salud, luego le dice. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y que tengas salud. Permiso. Mucha gente no le toma importancia a la salud física o a la prosperidad física. Nosotros somos muy dados a ser descuidados en el aspecto de nuestra salud. Sin embargo, cuando somos jóvenes, aún más, porque creemos que la juventud va a durar todo el tiempo que existamos o todo el tiempo que queramos. Equivocadamente, muchas veces se piensa de esta manera. Y es que el cuerpo se va deteriorando con el tiempo. Es algo evidente que ni usted, ni yo, ni las cremas, ni las super cremas que haya, le van a quitar ese deterioro que el tiempo lo deja en evidencia. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, dice de la siguiente manera, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El cuerpo, hermanos, se va desgastando como toda cosa pasajera. Y usted ni yo no somos la excepción.
¿Usted cree que yo nunca tuve 20 años? ¿O usted cree que yo nunca tuve 23 años? ¿O usted cree que yo nunca tuve 25? Gracias a Dios hoy tengo más de eso. Si quiere saberlo, averigüe. Entonces, gracias al Señor nos ha permitido etapas de la vida donde hay tiempos donde el ser humano es mucho más saludable. La juventud no siempre es evidencia de salud. No siempre es evidencia de salud. Y muchas veces ocurre porque no le prestamos la debida atención al cuidado físico que debemos tener. La juventud hoy en día hace fiestas, pasa toda la noche despierto, pasan toda la noche consumiendo alcohol, otros consumiendo droga, otros llevando una vida de inmoralidad, y así se mantienen por muchos tiempos sin darse cuenta que cada paso errado va deteriorando a un paso avanzado el cuerpo que Dios nos ha dado para honra y gloria suya. Pues es dentro del cuidado del cuerpo que Pablo da a Timoteo el consejo que aparece en 1 de Timoteo 5:23. Vamos a leerlo para que lo tengamos ahí. 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 23. Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. La salud de Timoteo no era lo mejor. Pablo sabía que sufría de frecuentes enfermedades. Si hiciéramos caso, pues a los que impulsan el evangelio de la prosperidad, tendríamos que llegar a la conclusión de que Timoteo o estaba en pecado o no tenía la suficiente fe para pararse firme y reprender las enfermedades. Por eso es que los que dicen o que enseñan este evangelio creen que los hijos de Dios siempre debemos estar sanos. Muchos creen que siempre debemos estar felices y siempre debemos ser ricos y siempre debemos tener de todo y siempre tener de todo si tenemos la suficiente fe, claro. Pero tal siervo de Dios no existe de esa manera. Aún los buenos creyentes también padecen enfermedades, a pesar de la mucha fe que podamos tener. Hemos visto estudios ya que dejan en evidencia que porque seamos siervos de Dios, porque seamos obedientes y fieles, eso no quiere decir que no nos vamos a enfermar. Eso no quiere decir que no vamos a buscar la medicina. Eso no quiere decir que no vamos a buscar la atención. El mismo Timoteo, Epafrodito, dice que estuvo al punto de la muerte. El mismo apóstol Pablo, si asumimos que su aguijón en la carne era una enfermedad, entonces tanto ellos como otros sufrieron enfermedades a consecuencia de tener un cuerpo mortal. En el caso de Timoteo, en este aspecto que estamos hablando, sus enfermedades eran frecuentes y estaban relacionadas con su estómago. Recuerden que las potabilizadoras es algo moderno. En el tiempo de Timoteo, pues la calidad del agua era mala, muy mala. Así que no era de extrañarse que Timoteo tuviera este tipo de enfermedad constante en su estómago. Pero hay algo muy importante aquí, hermanos, que quiero resaltar. Fíjense, Pablo no era doctor, pero Pablo tenía el don de sanidad. Pablo tenía el don de sanidad. ¿Y qué le dice a Timoteo? Oye, ya no bebas más agua y tómate un poco de vino para esa enfermedad o ese malestar que tienes en el estómago. ¿Y por qué Timoteo no le dijo, Pablo, pero si tú
tú sanas, ¿por qué tú no me sanas? ¿Por qué tú no haces un milagro y me sanas de ese malestar que yo tengo en el estómago? Y aquí aprendemos, hermanos, lo que hemos estado enseñando en las clases, de que si usted está enfermo y usted ora a Dios, Dios puede sanarle. Si Él quiere, hace un milagro y le sana. Pero si no está dentro del plan de Dios hacer un milagro para sanarlo, ¿qué va a pasar con su salud? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué tal si se muere por no buscar la ayuda médica? Va a llegar a la presencia de Dios a reclamarle como la anécdota del hombre que lo iban a salvar y se quedó esperando que Dios llegara personalmente. Pablo no hizo ese milagro de sanidad en Timoteo, ni tampoco Timoteo lo reclamó. Entonces aprendemos dos cosas importantes. Que el don de sanidad no se manifestaba indiscriminadamente aún en los apóstoles del Señor Jesucristo, sino que solamente era para autenticar el mensaje y el mensajero cuando Dios lo disponía de esa manera. Y en segundo lugar, que es perfectamente legítimo recurrir al conocimiento médico y a las medicinas para aliviar o sanar una enfermedad. Es evidente, hermanos, que tener salud es nuestra responsabilidad. Tener prosperidad física o salud es nuestra responsabilidad. Debemos establecer un plan saludable. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Pablo allí dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Por qué? Porque solo sirve para esta vida. Él lo dice así de esta manera porque él está hablando de otra cosa. Él está hablando de lo importante que es la piedad para la promesa venidera. Ejercítate en la piedad, le dice a Timoteo. Y antes dice, luego le dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Para poco, ¿por qué? Porque nuestra vida es pasajera. Pero es importante que nosotros aprendamos a vivir saludablemente, o llevar una vida física saludable, y que esto no viene así por milagro nada más. Que nosotros necesitamos ser responsables con la vida que Dios nos ha regalado, con el cuerpo que Dios nos ha regalado, y que seamos buenos mayordomos de él. El ejercicio corporal es bueno para toda persona, para ancianos, para obispos, para pastores, para jóvenes, etcétera. Pero la gente dice, yo como lo que quiera, yo tomo lo que me dé la gana, yo fumo lo que me dé la gana, yo me trasnocho las veces que me dé la gana. ¿Por qué? Porque de algo hay que morirse. Algo hay que morirse así, pero tendrás que dar cuenta a Dios por cómo administraste el cuerpo que Dios te regaló. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y es nuestro deber mantenerlo en las mejores condiciones posibles a pesar del constante deterioro que inevitablemente está sujeto. Dios puede sanar, hermanos, sin la intervención de los médicos y la medicina. Y Dios puede sanar o con la intervención de los médicos y la medicina. Recuerde, es necesario y es su responsabilidad, es mi responsabilidad, cuidar del cuerpo que Dios nos ha dado. Y para tener esa prosperidad de salud en este año, debemos hacer un plan. Debemos hacer un plan también que vaya conforme a los requerimientos que Dios ha dejado establecido en su palabra. Hágase un plan de salud.
hágase un plan de ejercicio, hágase un plan de dieta para que podamos ser prósperos en este año, en la salud física. Juan le dice a Gayo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermanos, usted se ha puesto a pensar, si en base a lo que Juan le dice a Gayo, él reconoce la grandeza, él reconoce la constancia, reconoce la prosperidad espiritual que Gayo estaba manifestando y que era constante en la práctica, que no solamente lo decía, sino que lo vivía, y en base a eso, fíjese, en base a eso, él le dice, de tal forma como eres próspero espiritualmente, así también deseo que seas físicamente en salud, prosperado. ¿Cómo seríamos nosotros? ¿Cómo sería usted? ¿Cómo sería yo? Si Dios nos diera salud o nos hiciera físicamente en base a la prosperidad espiritual que cada uno tiene. ¿Se ha preguntado usted cuánta prosperidad espiritual tiene usted? ¿Quiere usted ser del tamaño de su prosperidad espiritual? Si usted se siente confiado de que está siendo próspero espiritualmente, pues gloria a Dios. Entonces dirá, oh, yo quiero ser tan grande como soy espiritualmente. Pero de seguro entonces tendría la duda. Tendría la duda porque el ser humano es muy dado a lo material, es muy dado a lo físico. Y esto muchas veces ha traído dificultades y problemas. ¿Por qué? Porque procuramos invertir en las cosas físicas y nos olvidamos de invertir en lo espiritual. Es necesario que usted se proyecte hacia tener una prosperidad en el orden en que Juan deja claro a Gayo cómo debe ser. Próspero espiritualmente o ahora en salud, así como eres próspero espiritualmente. Hay un balance. Hay una situación donde se manifiesta ese crecimiento y de tal forma lo otro viene por añadidura. Y luego podemos incluir otra área de la vida, de nuestra vida. Y Juan le dice que seas prosperado en todas las cosas. Y estoy seguro, hermano, de que todos nosotros, tal vez lo primero que vino a nuestra mente, aún el 31 y el primero, es cómo vamos a enfrentar este año en medio de una pandemia que todavía está, cómo vamos a enfrentar la economía de nuestros hogares. ¿O me equivoco? Bueno, le soy sincero, a mí fue lo primero que me pasó por la cabeza. Porque eso es lo que está en el corazón naturalmente del ser humano. Y recuerde que ni usted ni yo escapamos de esa naturaleza, que vivimos en este mundo, que vivimos rodeados de las mismas circunstancias, pero recuerde que estamos aquí, pero no somos de aquí. Por eso que debemos vivir conforme a los propósitos de Dios y conforme a sus fundamentos éticos, bíblicos y morales que han dejado establecido para cada uno de nosotros. Y Juan dice que seas prosperado en todas las cosas. Es importante que nosotros tengamos una prosperidad económica. Juan considera una gran prosperidad espiritual en Gayo y desea que de tal forma prosperen todas las cosas. La Biblia no condena la riqueza, ni señala la pobreza como el camino a la rectitud. La Escritura, hermanos, está llena de héroes de la fe que provienen de todos los orígenes.
Dios los usó a todos de acuerdo con su vocación y propósitos únicos, no según su equilibrio en el banco o su equilibrio financiero. Los ricos y los pobres, dice el Proverbios 22:2, tienen esto en común, que el Señor es el hacedor de todos ellos. Proverbios 22, versículo 2. El rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Dios. Entonces, el problema no es quién es rico y quién es pobre, sino que va más allá, porque ambos vienen de la naturaleza de la creación de Dios. El materialismo, hermanos, que la Biblia lo describe como la avaricia, en 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 10, es algo que muchas veces, o la mayoría de las veces, involucra a los cristianos en esto. Tal vez usted dirá, no, yo no soy materialista. Ah, no. ¿Cómo sabe que no? 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y usted tal vez sabe este versículo. Usted tal vez está cansado de escucharlo. Pero es que uno no puede vivir sin dinero. Porque es que uno no puede vivir sin no obtener dinero a cambio de algo. El materialismo, la avaricia, es querer tener y tener y tener. Y nos olvidamos de todo lo que hemos mencionado anteriormente. ¿Qué es el dinero en realidad? ¿Qué es el dinero? El dinero es simplemente un símbolo que representa recursos humanos. El dinero representa lo que podemos conseguir de los hombres y no de Dios. Así que el amor al dinero es prácticamente lo mismo que poner la fe en el dinero, es decir, tener la convicción, la confianza, la esperanza y la seguridad de que el dinero suplirá nuestras necesidades y nos hará felices. Eso es amor al dinero. Cuando ponemos nuestra confianza en lo que tenemos, en lo que podemos obtener de los hombres a través del dinero que llega a nuestras arcas o a nuestras vidas. Y es por eso, hermanos, que muchas veces solo pensamos en trabajar para tener y llenar nuestras necesidades y cumplir nuestros caprichos y nos olvidamos de que el servicio a Dios está primero, que la prosperidad espiritual es primero que la prosperidad económica. Tanto así que muchas veces ni el domingo queremos sacrificar para el servicio a Dios. Tanto así que ni una vez a la semana nos queremos dedicar un tiempo para la adoración a Dios. Tanto así que nos olvidamos aún de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras esposas o esposos, porque pensando en el dinero que necesitamos, nos llenamos de avaricia y muchas veces sacrificamos lo primordial en nuestras vidas por llenar nuestras ambiciones. Y no estoy diciendo con esto que la palabra enseña que no debemos tener planes de crecimiento económico. Claro que sí. Claro que sí. Sería responsable enseñar de que no es necesario tener lo suficiente para suplir las necesidades o para establecer planes de crecimiento financiero. Eso no es lo que estamos enseñando, sino cuando se tuerce la enseñanza, cuando se toma otro camino y se reemplaza la prioridad. Es importante, hermano, que estemos claros
que Dios quiere que aprendamos a enfrentar la vida con gozo y confianza. ¿Cómo? Aprendiendo a tener contentamiento. Escuche bien, contentamiento, no conformismo. No conformismo. El conformismo es que usted tiene una necesidad y dice, ay, el Señor suplirá, pero no hace nada para que eso cambie. Ese es el conformismo. Usted está en la casa y tiene hambre, ay, tengo que hambre, pero el Señor suplirá. Pero la comida está ahí almacenadita para que usted se pare y la prepare. Eso es el conformismo. Dios quiere que usted viva en contentamiento y que aprenda a enfrentar la vida con gozo y confianza. Para hacer esto, hermanos, debemos aprender a contentarnos en todas las circunstancias variables de la vida. La vida está llena de altas y bajas, pero usted va a tomar una actitud diferente a todo el mundo, porque Dios mora en su corazón. Y tal como dijo el apóstol Pablo, estoy enseñado a vivir cual sea mi situación. Él no está diciendo, soy conforme. Él dice, tengo la mejor actitud. Si vienen tiempos malos, yo siempre voy a poner la mejor actitud, la mejor disposición. Si vienen tiempos buenos de excelencia, donde tengo lo suficiente y aún más, también tendré la mejor actitud, porque él buscaba siempre glorificar a Dios, cual fuera su situación. La Biblia enseña, hermanos, que Dios es soberano y ha prometido darnos todo lo que realmente necesitamos y no lo que queremos. Filipenses 4, versículo 19. Muchas veces pedimos y pedimos mal porque pedimos para vuestros propios deleites y pecados. La gente dice, oh, voy a meter horas extra porque me voy a pegar un buen arranque. O voy a meter horas extra porque viene el fin de semana y vamos a hacer un fiestón hasta la madrugada. Pedís, pero pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites y pecados. Entonces, cuidado con lo que estamos pidiendo. El Señor ha hecho promesas. El Señor ha hecho promesas a sus siervos. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Pablo aquí dice, los filipenses habían suplido ya necesidades del apóstol Pablo que antes le habían prometido y que eran sus compromisos como iglesia. Y dice el versículo 19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Está seguro que le falta algo? ¿Está seguro que le hizo falta algo económicamente o financieramente en el año 2020 que pasó? ¿Cómo estamos empezando este año? Mi Dios, su Dios, nuestro Dios suplirá todo lo que os haga falta, no para sus deleites, no para hacer lo que usted piensa. En vano edifican los edificadores si Dios no edifica. Haga un plan, hermano. Haga un plan. Prepararnos para aprender a confrontar la vida financieramente también es nuestra responsabilidad. Para saber manejar nuestras finanzas, para organizar el tiempo que Dios nos regala a todos por igual. Muchas veces hay gente que dice que no tengo tiempo. Ah, pero ¿qué cree que a mí Dios me da 30 horas al día? ¿Y a que usted nada más le da 24? No. A todos Dios nos regala 24 horas. 24 horas. 8 días, 7 días a la semana. Hermanos, Dios hace llover sobre buenos y malos. Él no hace acepción de personas. Y si el Señor nos da el tiempo, aprendamos a organizarlo.
Preparémonos para aprender a manejar nuestras finanzas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hermanos, la iglesia en todo este tiempo ha estado dando instrucciones, dando consejos, dando enseñanzas, dando cursos, dando seminarios, pero muchos de ustedes no participan. Ah, pero pretenden tener un año exitoso. ¿Cómo? Si no se preparan. Si no se preparan, ¿cómo lo van a lograr? Es nuestra responsabilidad, es su responsabilidad prepararse para aprender a confrontar financieramente los retos que vienen en este año. Invierta tiempo, invierta parte de ese dinero que Dios le da para aprender otras cosas. Para aprender otras cosas. Se dice que este tiempo es de poder reinventarse. Y el que quiere seguir en la misma rama debemos actualizarnos para aprender a prosperar también financieramente y poder cumplir nuestras responsabilidades, nuestros compromisos como hijos de Dios también en su hogar, en su familia, en la iglesia. Debe ofrendar y ofrendar bien. Nosotros tenemos que aprender a ofrendar. Hemos dado clases de las ofrendas también y debemos ser responsables con nuestras ofrendas en la iglesia, porque la iglesia a la que usted participa, aquí es donde le enseñan, aquí es donde le instruyen, aquí es donde tienen cuidado de usted, aquí es cuando usted va al local y se sienta allí cómodo. Y es allí donde usted necesita dar sus ofrendas como Dios lo ha establecido, no porque yo se lo estoy diciendo, sino porque la Biblia y la palabra de Dios nos ha dado enseñanzas literales que nosotros debemos acoger para aprender a vivir como cristianos que aman a Dios y que aman su palabra. En conclusión, mi querido hermano, una realidad es que para que tenga un año 2021 próspero, usted debe amar a Dios sobre todas las cosas. Ame a su familia, nada le cuesta. Ámela como Él le exige. No debemos evitar las situaciones difíciles. Están ahí y hacen parte de la vida, por lo que también debemos aprender a enfrentarlas con un espíritu apacible, tranquilo, sin frustración ni ansiedad. Y esto se logra cuando determinamos que la Biblia sea nuestra única regla de fe y de conducta. La verdadera prosperidad, mi querido hermano, no depende de las circunstancias externas, sino que es una actitud interior, una decisión, no una emoción. Nuestra calma interior proviene de una mente enfocada en Jesucristo al tomar la decisión de confiar siempre en el Salvador. Permitirnos que el Espíritu Santo gobierne nuestras emociones y decidir basados en convicciones. Para tener una verdadera prosperidad debemos dejar a un lado nuestras propias quejas, desilusiones e insatisfacción, frustraciones, ansiedad, tristeza y dejar que el Señor nos enseñe a vivir con gozo y confianza. Aprender a establecer prioridades basadas en convicciones bíblicas establecidas y estudiadas en el día de hoy. ¿Está dispuesto usted a confiar en el plan de Dios para tener un próspero año 2021? ¿Está seguro de que quiere esto para usted? Que el Señor nos dé sabiduría para establecer planes de acuerdo a sus propósitos y que seamos hombres de Dios, hijos prósperos en estas tres áreas de nuestra vida: espiritual, física y financieramente. Que el Señor los guarde y les deseamos próspero año nuevo.